Doctor Torres, bienvenido, buenas tardes. Hola, Doctor buenas Marco Antonio tardes. Torres Pérez, profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, especialista en temas políticos y económicos del sector forestal. Y bueno, pues nos va a presentar precisamente una charla sobre esa temática, en específico sobre las estrategias de desarrollo económico para el sector forestal en el tema de plantaciones forestales comerciales. Doctor, buenas tardes, adelante. Listo, ok, muchas gracias. Bueno, espero que se vea bien la pantalla, ¿sí? Ok, bueno, primero agradezco la invitación para participar en este evento muy importante para el tema de plantaciones forestales comerciales. Ya hemos escuchado a diferentes ponentes con diferentes temas que se han ido complementando. Y bueno, yo estoy cerrando esta parte que creo que todos los temas que se han desarrollado refuerzan la presentación que voy a hacer. Y también, bueno, quiero felicitar a los organizadores. Pienso que este evento tiene que seguirse trabajando, se tiene que seguir repitiendo, ¿verdad? Tal vez con temas más específicos, pero que es importante finalmente trabajar para poder desarrollar este programa o esta idea de plantaciones forestales comerciales. Muy bien, empezamos. La ponencia que estoy presentando, ¿verdad? Se llama así, las plantaciones forestales comerciales como estrategia de desarrollo económico forestal. Entonces, lo que voy a presentar es una serie de información donde vemos cuál es la problemática desde el punto de vista de productos forestales en México, ¿verdad? Y de allí ver cómo es que las plantaciones forestales comerciales pueden dar respuesta con todos sus elementos, porque México tiene todos los elementos suficientes y necesarios para poder hacer un programa de esta naturaleza y cambiar, en este caso, el tema forestal, tanto desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Muy bien, empezamos. México, desafortunadamente, ¿verdad? Tenemos estas realidades forestales, ¿verdad? Durante un buen periodo de años, la producción forestal se ha estancado, más o menos en 7 millones de metros cúbicos, estos provenientes de bosques naturales, bosques nativos, ¿sí? Sin embargo, la demanda o consumo aparente ha seguido creciendo, ¿verdad? Y en resumen, pues la demanda a partir de la madera de bosques naturales solamente es cubierta por ellos en el 30%, ¿verdad? Dependemos de las importaciones de madera, más o menos 28.5 millones de metros cúbicos, ¿verdad? Y empezamos a ver ya proyectos de plantaciones que están ya contribuyendo a la producción forestal maderable, ¿verdad? Esa es una ventaja. Bien, otra realidad forestal es que nuestra balanza comercial es deficitaria, ¿verdad? Muy deficitaria. Tenemos importaciones de más de 8,000 millones de dólares con una balanza deficitaria de más de 6,000 millones de dólares, ¿verdad? Y llama la atención en este sentido que el 81% de este déficit se debe precisamente a productos de celulosa y papel. ¿De dónde importamos madera? Ese es otro punto de la realidad del sector forestal. ¿De dónde importamos madera? Bueno, hay tres países principales, ¿verdad? Estados Unidos, Chile y Brasil. Desde luego, estos tres países tienen grandes proyectos de plantaciones, ¿sí? Pero resalta el tema de Estados Unidos, donde estamos dependiendo en gran medida de importar, pues, el tema de papel, cartones, celulosa y papel de desperdicio. Eso es un foco rojo, papel de desperdicio que viene de Estados Unidos, ¿sí? De Chile estamos importando también otros productos, más o menos un poco más del 30% de nuestro abasto viene de Chile y Brasil también, con diferentes productos. Esto obviamente nos llama la atención porque hemos firmado de años atrás y recientemente el Tratado de Libre Comercio, y al parecer este Tratado de Libre Comercio no ha sido una actividad benéfica o ha impactado positivamente al sector forestal. Al contrario, lo ha afectado de manera negativa. Ya lo vamos a ver. Otra realidad que estamos viviendo es precisamente la participación del sector forestal, hablando de la parte primaria, en la economía.
su Producto Interno, la participación del sector forestal en el Producto Interno Bruto es demasiado marginal, 0.25%, 0.25%, que no corresponde al potencial que tenemos en el país, ¿sí? Aquí damos algunos números absolutos del Producto Interno Bruto y un poco de referencia a lo que en este año se le dio a la Semarnat, que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la encargada o que tiene o está relacionada con el tema que estamos hablando, sí, de 30,000 millones de pesos. Otra realidad es que nuestra industria se ha venido a pique, ¿verdad? Ahí tenemos las diferentes plantas industriales, desde las plantas de celulosa. En el 80 teníamos 8, hoy día solamente tenemos 2, ¿verdad? Las plantas de tableros también han caído, han surgido la de tableros de MDF, ya tenemos 2, ¿verdad? Puede haber muchas más, obviamente. Y la fábrica de papel sí ha incrementado, pero repito, esto es a partir de papel reciclado, o sea, papel que viene de Estados Unidos y que allá se considera basura, ¿no? Las plantas de contrachapado igual se ha reducido enormemente. Gran parte de esto se debe, puede ser explicado por el tema de abasto de materia prima para los procesos industriales. Otra realidad es pues que no somos competitivos, ¿verdad?, con el mercado internacional. Aquí presentamos algunos datos sobre el costo de diferentes productos a nivel nacional con otros países como Chile, Brasil, ¿verdad?, y Estados Unidos, y donde vemos que efectivamente nuestra competitividad está fuera de mercado. Esto nos lleva a concluir lo siguiente. Bueno, el sector forestal, ¿verdad?, tiene estas características en México. Con reducción y estancamiento de la producción maderable, ¿verdad? Esto obviamente trae como consecuencia pérdida de empleos y la planta productiva. Una disminución en el área de manejo forestal autorizado. En el 2000 todavía hablábamos de 8 millones de hectáreas bajo manejo forestal, de bosque nativo. Hoy día ya hablamos de 5 millones de hectáreas en 2019, ¿verdad? Hay causas que pueden explicar o que explican esto, no voy a entrar a este detalle. Obviamente el crecimiento negativo de la balanza comercial, ahí tenemos más de 6,000 millones de dólares, un aumento creciente de las importaciones que ya lo mostré, la tala ilegal es otro problema y el contrabando de madera, ¿verdad? Y el tema legal sobre la sobreregulación de autorizaciones forestales, hablando de manejo forestal sustentable de bosque nativo. Y esto también nos lleva a una limitada competitividad de nuestro sector en el mercado internacional. Esta situación, ¿verdad?, nos lleva a que tenemos que pensar cómo cambiarla, cómo incidir en que cambie estos escenarios. ¿Sí? De no hacerlo, pues lo que esperaríamos es que la madera cerrada y los tableros, el papel, la celulosa, etcétera, pues seguirán siendo un problema deficitario, ¿verdad? Y entonces sí necesitamos tomar medidas oportunas e importantes. Muy bien. Complementando la información en el tema de política pública en relación a los subsidios, ¿verdad? Un estudio que hizo el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura señala que de 2010 a 2017, son 7 años, casi 35,000 millones de pesos fueron repartidos en este periodo. ¿Sí? De ese subsidio que manejó la CONAFOR directamente, la Comisión Nacional Forestal, entregó solamente el 6% a plantaciones forestales comerciales, que en términos relativos con relación a la superficie apoyada representó solamente el 1%. En términos de apoyo por hectárea, comparando nada más con estos dos conceptos, reforestación, los que trabajaron el tema de reforestación recibieron 11,000 pesos por hectárea y las plantaciones en promedio 6,807 pesos por hectárea. Hoy día en el presupuesto que tiene la CONAFOR, sí ha establecido otra política, ¿verdad? Pero no con el suficiente presupuesto. Y hoy día se estableció en las reglas de operación que para proyectos de establecimiento se tiene un apoyo de 3 millones y para ya proyectos establecidos, ya en proceso, hasta 7,5 millones de pesos. Bien, entonces, si tomamos en cuenta el consumo nacional aparente, ¿verdad?, de 28,5 millones de metros cúbicos que requiere el país, la pregunta que yo me hago ¿es posible producir la madera para satisfacer la demanda nacional, sustituir las importaciones y además tener excedentes para exportación con base a plantaciones forestales comerciales? Entonces, para tratar de dar respuesta y llegar a la propuesta que estoy presentando, ¿verdad?, voy a dar este marco de referencia. Desde luego que es información que sabemos, que
mayoría de ustedes lo conocerán, y es las experiencias que se han tenido en diferentes países latinoamericanos, Brasil, Chile, Uruguay, donde se han enfocado de manera muy seria a proyectos de plantaciones forestales comerciales con estos números: 5 millones de hectáreas en Brasil, que produce 100 millones de metros cúbicos y aporta al Producto Interno Bruto un 4.5%. Igual Chile, ¿verdad? Con 2.9 millones de hectáreas, está produciendo 20 millones de metros cúbicos, exportando el 35%, lo traemos de allá, ¿verdad? De Chile, y 2.6 del Producto Interno Bruto. En el caso de México, ¿verdad? Como ya se mencionó al inicio de la presentación del ingeniero Saúl, se reportan 279,000 hectáreas plantadas y con eso estamos produciendo casi 1 millón de metros cúbicos, equivalente al 11% de la producción nacional. ¿Qué más tenemos? Bien, desde luego que México, por su gran biodiversidad y potencial en este sentido, tenemos un capital genético muy valioso. Se reportan 9,000 especies de árboles, de arbóreas y arbustivas en los bosques nativos, ¿verdad? Tenemos condiciones favorables para la producción forestal en el tema de plantaciones forestales comerciales, clima, suelo y especies, como ya lo han comentado otros conferencistas. También se tiene estudios y ubicación de un potencial de 8 millones de hectáreas para plantaciones forestales comerciales competitivas, y dentro de estas 3 millones con unas condiciones excelentes. Hace rato en una de las presentaciones se hablaba de una cantidad mucho mayor de hectáreas con gran potencial para plantaciones forestales comerciales. Y como se han presentado a lo largo de las pláticas, ¿verdad? Existen una buena cantidad de experiencias exitosas en México de proyectos de plantaciones forestales comerciales. También hay que reconocerlo, ya hay la formación de técnicos, científicos, capacitados, ¿verdad? Donde se ha desarrollado toda una serie de paquetes tecnológicos y científicos que se sigue trabajando en ella. Todo eso nos marca el contexto en el que un proyecto de esta naturaleza puede ser exitoso. Y un ejemplo muy palpable, ¿verdad? Es de esto que estamos hablando, es este ejemplo, ¿verdad? De plantación en Aguadulce, Veracruz, con Eucaliptus urophila, un turno de 4 años, donde el lima que se logró es de 45 metros cúbicos por hectárea por año, ¿sí? Entonces, hasta ahorita, las plantaciones forestales comerciales representan solamente el 0.4% de la superficie arbolada de nuestro país, pero están aportando, como ya lo dije, el 11% de la producción maderable nacional, ¿sí? El estado de Tabasco es un estado interesante porque es ahí donde se está concentrando hasta ahorita la mayor cantidad de plantaciones forestales comerciales, y su producción, ¿verdad? Lo ubica a nivel nacional en el 4.º lugar dentro de los estados productores de madera, después de los estados grandes que producen madera a través de los bosques nativos, ¿sí? Ahí se ve la ubicación. ¿Qué más tenemos como potencial? Tenemos muchas especies nativas con potencial maderable, por ejemplo, varias especies de pino y de otras coníferas, y otras especies tropicales como las que menciono aquí, ¿verdad? También, y aquí es un aspecto novedoso, tenemos que voltear a ver plantaciones para productos forestales no maderables. Hablamos de resina de pino, ya hay plantaciones en Veracruz y en Tabasco que están desarrollándose por la empresa Umbal para producir resina de pino. Pero también existe la resina de liquidámbar, ¿sí? En el caso de esta especie, tenemos ya todo un paquete tecnológico desarrollado para plantar liquidámbar y producir resina de liquidámbar, que tiene un mercado internacional también muy importante. Hablamos también de látex de hule, esa es otra historia ya muy vieja, y también el chicle que tiene que volver a repuntear el látex de chicle, para que hablemos pues de un producto más natural. Aceite de jojoba, de coco, de jatrofa, árboles de Navidad. Estamos importando una cantidad muy grande de árboles de Navidad cada temporada y podemos producirlos en México, ¿verdad? Semillas de piñón rosado, también importamos semillas de piñón rosado, se pueden producir aquí en México. De hecho tenemos la especie y las condiciones apropiadas, ¿verdad? Y también ya se tiene un paquete tecnológico que se ha desarrollado en la Universidad de Chapingo por parte del doctor David Cibrián para producir estos piñones rosados que tienen también un valor muy importante en el mercado. Orégano, especias como orégano, la canela, la pimienta
y muchos frutos tropicales, que podemos decir exóticos, que también tienen un potencial importante en este enfoque de plantaciones forestales de no maderables. Entonces, dada la pregunta de si es posible producir la madera que el país requiere a partir de plantaciones forestales comerciales, la respuesta evidente es que sí, ¿verdad? Es que sí es posible. Y bueno, aquí tomo la imagen que me proporcionó el ingeniero Saúl, que ya presentó él, donde vemos un ejemplo vivo de que sí es posible, ¿verdad? La plantación de Pinus caribea de 2011 a 2020, donde ya está establecida. ¿Sí? Entonces, sí es posible y entonces tenemos que ver esto como una oportunidad para desarrollar el sector forestal y que debemos impulsar. ¿De acuerdo? Yo en mi propuesta planteo que las plantaciones forestales comerciales las tenemos que dividir en 4 grupos. Primero, las plantaciones industriales para celulosa, papel y tableros, ¿sí? Las plantaciones industriales. El segundo grupo, esas son las plantaciones para madera sólida, madera cerrada. El tercero, para producir madera para dendroenergía, leña principalmente. Hay un déficit también de leña, o sea, la leña se está aprovechando, se está extrayendo de las áreas forestales nativas, ¿verdad? Pero en el área rural se sigue consumiendo una gran cantidad de metros cúbicos de, de leña. Y finalmente esta planta, las naciones de forestales de productos no maderables que ya mencioné. Muy bien. ¿Qué premisas tenemos para esta propuesta? La propuesta está basada precisamente en aquellos productos que son susceptibles para sustituir sus importaciones maderables y no maderables. Esa es una premisa importante. Tenemos que voltear a ver, y ya se mencionaba ahorita el tema del mercado. No podemos hablar de establecer un programa de plantaciones sin voltear a ver el mercado. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay un déficit y entonces queremos sustituir esas importaciones a través de plantaciones forestales comerciales, maderables y no maderables. Hay una demanda de leña que también es la otra premisa y la oportunidad de producir productos no maderables, ¿verdad? Para su exportación. Y remarco, el 81% de nuestro déficit en la balanza comercial se debe a productos de celulosa y papel. Por lo tanto, si queremos impulsar la producción de papel, celulosa y papel en México, ¿verdad? Tendremos que partir del principio de competitividad a través de plantaciones forestales comerciales. Se estima que una fábrica de celulosa requiere 4 millones de metros cúbicos anuales para que pueda estar produciendo sin ningún problema. De acuerdo a las metas que ahorita voy a presentar a continuación, podemos ver que con el volumen que se puede producir a través de estas plantaciones, mínimamente es factible tener el abasto para 5 fábricas de papel, perdón, para 5 fábricas de celulosa. ¿Qué otra premisa tenemos? Obviamente, tenemos que hablar de los turnos para cada tipo de plantación. Ahí están los turnos. ¿Qué incrementos medios anuales esperamos en cada una de ellas también? ¿Y cuál es la producción que esperamos tener al final del turno? Todos estos son datos, ¿verdad? Como propuesta de, obviamente que una vez que tengamos ya un proyecto muy concreto para una especie muy específica en un lugar específico, estos datos van a ajustarse, pero son factibles porque la realidad de los proyectos que se han dado en México nos muestran que sí es posible lograr estos incrementos y esos turnos, ¿sí? También otro premisa fueron los precios de los productos que generarían cada uno de estos proyectos, ¿verdad? Aquí tenemos los precios tanto en pesos como en dólares, que sirvieron para hacer la evaluación financiera de la propuesta. Muy bien. Esto también nos lleva necesariamente a que la madera que se tendría que producir a través de plantaciones forestales comerciales con fines maderables requeriría obviamente impulsar el tema de su transformación y aquí estamos hablando de un número de más o menos 1,000 aserraderos de una capacidad mínima de 8 millones de pies tabla y lo que requeriría de inversión más o menos 2,790 millones de pesos para que tengamos un marco de referencia de la propuesta. ¿Qué estrategias tendríamos que estar planteando en cada tipo de plantación? Perfecto. En el tipo 1 de las industriales tendría que invitarse a inversionistas privados y también a los núcleos agrarios y pequeños propietarios para que se desarrolle el modelo de plantaciones de contrato. Este modelo de plantaciones de contrato ya se está trabajando, por ejemplo, Umbal es un ejemplo de ello, y en otros productos no forestales también muchas empresas lo han desarrollado y ha funcionado
Muy, muy, muy bien. El segundo es la plantación tipo 2, ¿verdad? Aquí sí tendríamos que pensar en el tema de subsidios a núcleos agrarios y productores privados, que va asociado con el tema de los aserraderos, ¿sí? El 3, el tema de plantaciones tipo 3, aquí tendríamos también, ese es para leña, para combustible, subsidios a núcleos agrarios, ¿verdad? Y el 4, que son los frutales, los productos no maderables, ¿verdad? Ahí sí también requeriríamos o plantearíamos subsidios a núcleos agrarios, productores privados, y también el concepto lo bajaríamos a huertas de contrato, ¿verdad? Con inversionistas privados. Muy bien, la propuesta implica estos números para cada uno de los 4 tipos de plantaciones, ¿sí? En la segunda columna presentamos la superficie que se tendría que estar plantando cada año por tipo de plantación. En suma, México debería estar plantando alrededor anualmente de 287,000 hectáreas repartidas en las 4 diferentes tipos de plantación. De tal forma que al final del turno de cada una de ellas tendríamos, ¿verdad?, esas superficies por tipo de plantación, por ejemplo, la de celulosa y papel, tendríamos 714,000 hectáreas acumuladas al final de 6 años, etcétera. Y eso nos llevaría a que al final de los diferentes turnos o todos los turnos de las plantaciones comerciales, México podría tener alrededor de 2,400,000 hectáreas ya establecidas en producción. Para cada una de ellas se plantea una meta de producción anual, ¿verdad? Una vez que se establezca, se cultive y ya se empiece a cosechar, es posible que tengamos anualmente para celulosa y papel 25 millones de metros cúbicos, para madera sólida 30 millones de metros cúbicos, para leña 10,8 millones de metros cúbicos. Esto nos lleva a un gran total de 65,8 millones de metros cúbicos que podrían ir al mercado para satisfacer la demanda del consumo nacional aparente y tener excedentes para exportación. También tenemos el monto de inversión que requiere cada tipo de plantación. Esto está por turno, está calculado por turno, ¿verdad? Y eso nos habla de un gran total por los 4 tipos de plantaciones que se requerirían 32,230 millones de pesos de inversión, ¿sí? Vamos más adelante a ver un poco más de estos números. ¿Qué acciones prioritarias se tendrían que implementar? Aquí yo puse 10 acciones. Claro, hay otras también que hay que considerar, definitivamente, pero estas son las que considero las más prioritarias. La primera, que es la más complicada, que haya voluntad política del gobierno federal para implementar un programa de plantaciones forestales comerciales. Tenemos que convencer al gobierno de que debe de impulsar este programa. Ya más adelante hablaré de cómo podemos hacerlo, ¿verdad? Cómo los podemos convencer. El siguiente es, pues sí, que haya certidumbre en el tema de tenencia de la tierra para el inversionista. Esto es un tema muy importante. Hay experiencias donde la asociación del inversionista con el dueño de la tierra ha sido de diferente naturaleza, desde comprar tierras, rentar tierras, asociar al dueño de la tierra al proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, aquí debe haber una certidumbre en ese tema, ¿no? El 3 es subsidiar a núcleos agrarios y a pequeños productores, ¿verdad? Integrándolos a proyectos de plantaciones forestales comerciales con superficies menores de 500 hectáreas. Diseñar una política de incentivos económicos a través de subsidios e impuestos para promover las plantaciones forestales comerciales. 5, el gobierno debe de invertir, ¿verdad?, en infraestructura caminera, en aguadero, en infraestructura que apoye el proyecto de plantaciones, ¿sí? Eso lo puede hacer y además tendría impactos sociales en las comunidades donde estarían geográficamente relacionadas. También se tendría que integrar cadenas de valor competitivas, ¿verdad?, a partir de las plantaciones. O sea, no podemos ver las plantaciones aisladas, sino tenemos que verlas como una parte de toda la cadena productiva, ¿verdad?, donde se hable de su establecimiento, de su cultivo, de su aprovechamiento, de la transformación industrial eficiente y de su comercialización de sus productos, ¿sí? De esto ya hemos visto en diferentes conferencias estos diferentes temas. Entonces, tenemos que verla de manera integral. Un proyecto de plantaciones forestales comerciales nunca será exitoso cuando solamente vemos el tema de plantar, cultivar y se acabó. Tenemos que estar conscientes
de que debe de ser integrado a una cadena productiva y que esta cadena productiva tiene que estar bien enfocada en el tema de a qué mercado va. Y aquí estamos comentando que va enfocado a sustituir importaciones. 7, promover la capacitación y organización de los núcleos agrarios, de los productores, dueños de la tierra, con un enfoque empresarial. Aquí necesitamos involucrarlos, pero capacitados y organizados para que esto funcione. 8, debe haber un sistema de asistencia técnica innovador comprometido, ¿verdad? Que el técnico se integre con los productores en el proyecto para que le dé seguimiento y esto sea exitoso. 9, establecer aserraderos y plantas de tableros, ya lo dijimos, de manera competitiva, ¿verdad? Abastecidos a partir de las plantaciones, equivalente al monto del volumen de producción maderable que se propone incrementar. Y 10, un esquema de política comercial y de inversión nacional y extranjera y también promover en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿verdad? La incursión de empresas que puedan vender acciones para establecer proyectos de plantaciones forestales comerciales. Y un tema interesante, las AFORES, ¿verdad? La cantidad de dinero que se está acumulando para el tema del retiro de los trabajadores puede ser planteada como una alternativa para que se invierta en un proyecto, un gran programa como este, ¿verdad? Entonces, esto es el esquema que tenemos que ver, atraer inversionistas nacionales y extranjeros. Muy bien. ¿Qué esperamos que resulte de esto? Bien, la superficie plantada anualmente, como ya se dijo, es de 287,000 hectáreas. Se estarían evitando, ¿verdad?, la fuga por el tema de la balanza comercial, ¿verdad? 8,000 millones de dólares cada año de importación de productos forestales. Se tendría una posibilidad de productos maderables disponibles para exportación. Esta sería la disponibilidad total de volumen de madera, ¿verdad? A partir de las plantaciones, ¿sí? Se podría abastecer a fábricas celulosa y papel y triplay y acerrío. Se podría cubrir cuando menos un tercio de la demanda nacional de leña. Se generarían esta cantidad de empleos, 861,000 empleos permanentes, ¿sí? Y con el excedente de madera de las plantaciones, una vez que se cubre la demanda nacional, podríamos generar, podría exportarse 27 millones de metros cúbicos, que en términos de dinero equivaldrían a 31,341 millones de pesos, equivalentes a 1,567 millones de dólares gringos. Un Producto Interno Bruto, pasar de 0.25 a 2%, que es lograble, ¿sí? Impactar en el desarrollo sostenible de la población más pobre y del medio rural, ¿verdad? Tener impactos ambientales positivos, sobre todo captura de carbono, ahí tenemos esta cantidad el potencial de captura de carbono, ¿sí? Arraigar a la gente en el campo, en las áreas rurales. Aquí hoy día todavía 4 de cada 10 jóvenes abandonan sus núcleos agrarios por falta de oportunidades. Y desde luego contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, ¿sí? Y ahí tenemos los objetivos con los que podríamos apoyar en el tema de este proyecto. Muy bien. ¿Qué indicadores podemos mostrar? Si relacionamos el valor de las importaciones evitadas contra la inversión de este proyecto de programa de plantaciones forestales comerciales, comparándolo, ¿verdad?, tendríamos que por cada dólar invertido en el programa, tendríamos $5 evitados de importaciones, ¿sí? En el tema de generación de empleos, invertir en un programa de esta naturaleza se generarían 861,000 empleos, que en términos de generación de empleo, el costo sería de 37,433 pesos por empleo. En el caso del valor de la producción de maderas de celulosa y tableros, ¿verdad?, tenemos que por cada peso invertido se generarían 1.2 pesos de producción, valor de la producción de esta madera. En el caso de madera para acerrío, ¿verdad?, es más rentable, vamos a decirlo de esta forma, y estamos viendo que se generaría por cada peso invertido 6.5 pesos. En el caso de la madera para leña, aquí las cosas no resultan tan favorables, ¿verdad? Pero está el impacto social en términos de poder suministrar un combustible que hoy día es importante para la población del medio rural.
Esta es una proyección, es un ejemplo de proyección a través de un horizonte de lo que vendría a ser las plantaciones para celulosa y papel, donde vemos el monto de inversión y la cantidad de ingresos esperados una vez que se coseche cada bloque de superficie de plantación. Los indicadores que hemos calculado, ¿verdad? Este primer cuadro superior a la izquierda nos muestra los indicadores precisamente del tema de celulosa, de la plantación tipo 1, donde la relación beneficio-costo es de 1.4 y la TIR 8%, con un valor actual neto de 3,158 millones de pesos, a una tasa del 6%. Y si manejamos los tres tipos de plantaciones de manera conjunta, ¿sí? Aquí no estoy incluyendo el tema de los no maderables, simplemente de los maderables, ¿verdad? Esos son sus indicadores. La relación beneficio-costo 3.7, la TIR de 16% y un BAN de 23,344 millones de pesos. Eso es lo que generaría un proyecto de esta naturaleza. Finalmente, ¿por qué digo que lo más importante es la voluntad política? ¿Por qué lo digo? Y el tema es poder acercarse a quienes toman decisiones políticas y convencerlos, ¿verdad? Vean ustedes, el invertir en este programa de plantaciones forestales comerciales, ¿verdad? En 287,000 hectáreas eh, y requeriría 35,830 millones de pesos, ¿sí? Vean esa cantidad. Hoy día, el programa Sembrando Vida está recibiendo del gobierno federal 28,000, casi 29,000 millones de pesos por año. Este año va a recibir esa cantidad y va a atender en teoría 1,000,000 de hectáreas, ¿sí? 1,000,000 de hectáreas. Entonces, eso es voluntad política. El presidente dijo, este programa es mi favorito, Sembrando Vida, y ahí va. Y ahí está el dinero, y ahí va, ¿verdad? Si hacemos una comparación muy simple en estos términos, ¿verdad? Sembrando Vida, la inversión que estaría consumiendo Sembrando Vida en un horizonte de 4 años, estamos hablando de, tomando como referencia casi los 29,000 millones que este año se están entregando, se estaría acumulando 115,716 millones de pesos invertidos en Sembrando Vida en 1,000,000 de hectáreas. Si se invirtieran, ¿verdad? Si consideramos estos valores para el programa de plantaciones forestales comerciales en ese lapso de 4 años, este programa requeriría 71,552 millones de pesos. Eso que implica que podríamos acumular en esos 4 años 1,148 millones de hectáreas, una superficie mucho mayor de la que estaría atendiendo Sembrando Vida. Eso nos lleva a que hay una relación entre Sembrando Vida y las plantaciones forestales comerciales de 1.15 en términos de hectárea. O sea que podemos, con lo que se tiene en Sembrando Vida, con relación a lo que podemos invertir en este programa, tendríamos 1.15 hectáreas más. Tomando estos datos, finalmente, ¿verdad? Para cada uno de los tipos de plantación, ¿sí? Este cuadro quiero que lo entendamos, ¿verdad? Para cada uno de los tipos de plantación, ¿qué significa? Que la inversión de Sembrando Vida, en el caso de la plantación tipo 1, en términos de superficie, ¿verdad? Podría cubrirse 3.3 hectáreas, ¿verdad? De plantaciones forestales comerciales. En el caso de la plantación de tipo 2, 7.8, y en el caso de la plantación 3, 6.9, ¿sí? Entonces, hablamos que se requiere esa voluntad política. Si México tiene recursos, lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Tiene recursos económicos para poder invertir en este programa, pero además tiene lo que ya comentamos, ¿verdad? El suelo, el clima, etcétera, el conocimiento, la experiencia para poder hacer un programa de esta naturaleza exitoso. Y finalmente, o sea, somos tan ricos que nos damos el lujo de cancelar un aeropuerto, ¿verdad? Lo que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y ese, según la última cifra que está circulando, costó a México 113,328 millones de pesos. Algunos dicen que es una cantidad mayor. Entonces, si podemos tirar ese dinero en el aeropuerto o podemos estar dándole a un programa esta cantidad de recursos donde hay incertidumbre en cuanto a sus resultados, si convencemos a esa voluntad política,
tenemos todas las posibilidades de desarrollar un programa de plantaciones forestales comerciales y tener los resultados que presentamos en esta propuesta. Muy bien, de mi parte es todo. Muchas gracias. Espero que pues los motive, ¿sí? Y que veamos que este tema, aparte de los aspectos técnicos, científicos, también tiene que ver con los temas de decisiones en el ámbito de quienes deciden a qué invertir desde el punto de vista como país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una plática muy interesante de cierre.